Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de Kyndryl, que es la empresa que se escindió de IBM. Hice un vídeo sobre esta escisión que os dejo por aquí, en el que me centré más en IBM. Me parece un caso muy interesante porque desde que empezó a cotizar en noviembre de 2021 ha caído un 60%, y yo creo que esto se debe a varios motivos. El primero es que IBM cotiza en muchos índices de todo el mundo y Kyndryl no. Entonces, cuando se produjo la escisión, pues todos los productos indexados, ETFs y todo lo demás, recibieron acciones de Kyndryl, pero legalmente no las pueden tener porque Kyndryl no estaba en esos índices. Así que las tuvieron que vender en el mercado a cualquier precio. Y esto es lo que hizo que en las primeras semanas Kyndryl cayese de $28 a 15. Los productos indexados funcionan así, es una de sus desventajas. Os dejo aquí un vídeo en el que hablo sobre los productos indexados y explico cómo funcionan. Desde entonces Kyndryl cotiza en la zona de los 11 a 15 dólares. Y vamos a ver si está cara o barata. En el hilo de IBM del foro de invertirenbolsa.info, pues llevamos años hablando de que IBM tenía unos negocios que estaban decreciendo y que eso lastraba al conjunto de IBM. Pues esos negocios de IBM que estaban decreciendo son los que ahora están en Kyndryl. Y esto hace que Kyndryl tenga ahora una imagen muy mala que yo creo que es equivocada. ¿Son realmente malos los negocios de Kyndryl? Pues yo creo que no. Y seguramente muchos de vosotros conocéis los negocios de Kyndryl. Durante muchas décadas, IBM tenía dos grandes negocios. Uno era la venta de grandes ordenadores a grandes empresas y otra la venta de servicios de programación para programar esos ordenadores a esas grandes empresas. Los que hayáis trabajado en bancos, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones y similares de todo el mundo, pues seguramente habréis visto que en esas empresas los grandes ordenadores eran de IBM y además en las oficinas de esas empresas siempre había gente de IBM programando esos ordenadores. Bueno, pues esa gente de IBM que estaba en las grandes empresas programando esos ordenadores es lo que ahora es Kyndryl. Y esto ha sido un negocio muy bueno durante muchos años y de un crecimiento alto. ¿Y entonces por qué este negocio lleva unos años reduciendo sus ingresos? Porque la tecnología ha cambiado y muchas de esas empresas grandes que tenían grandes ordenadores de IBM ahora se han pasado a la nube. En este vídeo que os dejo por aquí os explico qué es eso de pasarse a la nube y por qué lo están haciendo ahora muchas grandes empresas. El caso es que hasta ahora Kyndryl se dedicaba a programar los grandes ordenadores de IBM y como muchas empresas están dejando de usar esos grandes ordenadores de IBM, los ingresos de Kyndryl se han ido reduciendo. Porque Kyndryl, hasta que se separó de IBM, era una división de IBM que solo trabajaba con sistemas de IBM. Por ejemplo, si Bank of America usaba los ordenadores de IBM, pero se pasaba a la nube de Google, pues Bank of America tenía que dejar de ser cliente de Kyndryl para siempre. Kyndryl tiene unos 4.000 clientes en el mundo, que son relativamente pocos. Pensad que muchas empresas que cotizan en bolsa tienen millones de clientes. Los clientes de Kyndryl son 4.000 grandes empresas y han sido clientes muy estables y muy rentables durante muchos años, muchas décadas. Y eso ha sido muy buen negocio para Kyndryl. Pero en los últimos años, cada vez que uno de esos 4.000 clientes dejaba de usar los sistemas de IBM, pues dejaba de ser cliente de Kyndryl y Kyndryl ya lo perdía. Así que si nada cambiase, Kyndryl seguiría perdiendo clientes poco a poco y sus ingresos se irían bajando poco a poco y sus beneficios también. Y creo que esto es lo que hace que ahora Kyndryl tenga una imagen muy mala en el mercado. Pero yo creo que esta mala imagen es equivocada porque al separarse de IBM, las perspectivas de Kyndryl cambian completamente. Aquí veis las tendencias de futuro que benefician a Kyndryl. Básicamente son las mismas que a todas las empresas de su sector, pero os he destacado la de la nube. Antes os he dicho que la nube era un problema para Kyndryl porque cada vez que uno de sus clientes dejaba de usar los ordenadores de IBM y se pasaba a la nube, Kyndryl perdía ese cliente. Pero ahora, al separarse de IBM, pues ya eso no sucede así, porque si por ejemplo Bank of America se pasa de los ordenadores de IBM a la nube, ahora Kyndryl puede ir con él y seguir siendo cliente suyo. O sea, que Bank of America siga siendo cliente de Kyndryl una vez que Bank of America se pasa a la nube, de Google, de Amazon o de quien sea. Porque en realidad cuando antes un cliente, Bank of America en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, tenía que dejar de ser cliente de Kyndryl, pues eso tampoco era bueno para Bank of America, porque las migraciones son algo muy complicado y los que sois informáticos lo sabréis, y entonces es mucho mejor que haga la migración quien conoce ya bien los sistemas informáticos de la empresa. Por eso para Bank of America también es mejor que Kyndryl pueda acompañar la del paso de los ordenadores de IBM a la nube. Y esto es importante porque esos clientes que Kyndryl ha perdido en los últimos años, pues no los perdía porque los clientes quisiesen dejar de ser clientes de Kyndryl,
sino por esta imposibilidad de que Kindle les acompañase a la nube. Así que al cambiar Kindle y poder programar la nube de Amazon, de Google o de quien sea, esos clientes van a querer seguir siendo clientes de Kindle. En este gráfico tenéis varios ejemplos. Mientras Kindle era parte de IBM, no podía trabajar con los sistemas en la nube de Google, Amazon, quien fuese. Pero ahora sí puede. Y además, por este mismo motivo, pues antes no podía tener como cliente a Etihad Airways, por ejemplo, y ahora sí que lo tiene como cliente. Esto hace que simplemente por haberse separado de IBM, el mercado potencial de Kindle se multiplica por más de 2 veces. Y lógicamente, esto mejora mucho las perspectivas de Kindle. En este ejemplo vemos bien el pasado, el presente y el futuro de Kindle. Es el ejemplo de la relación con un cliente. Inicialmente, cuando los negocios de Kindle iban bien, los ingresos de este cliente para Kindle eran 100 millones. Luego, por todos los problemas que hemos visto, han bajado a 95 millones y si nada cambiase, seguirían bajando. Y cuando acabe esta transformación, ese mismo cliente a Kindle le dará 107 millones. Y a partir de ahí seguirán subiendo con el tiempo. Ahora vamos a ver por qué creo que Kindle está muy barata. Estos son los resultados de 2021 que son muy malos. Los ingresos han caído el 4% y pierde 2.300 millones de dólares. El motivo es todo lo que hemos visto hasta ahora, que además ha provocado que Kindle sea una empresa poco eficiente. Porque Kindle es una empresa con 90.000 empleados que en su momento se diseñó para crecer, no para decrecer, y entonces esto le ha generado muchas ineficiencias. Además de eso, este año y el que viene, pues tiene costes extraordinarios por la separación de IBM. Esto es normal en todas las decisiones. Pero fijaos que es la empresa más grande de su sector a nivel mundial, y es un sector de futuro. Aunque más importante que sea la más grande, o la cuarta, o la sexta, o la octava, quiero que os fijéis en que sus ingresos son 19.000 millones de dólares. Y a los 12 dólares actuales, capitaliza unos 2.600 millones de dólares. Es decir, Kindle cotiza unas 0,5 veces sus ingresos. Y eso es muy poco. Eso es prácticamente la valoración que tiene una empresa que está en quiebra, y ese no es el caso. Ahora mirad el EBITDA ajustado, que es el que no tiene en cuenta todos los problemas que hemos visto. Esos problemas existen, pero para ver el valor de Kindle y su potencial de futuro, ahora nos resulta más útil este EBITDA ajustado. Como veis, Kindle cotiza a una vez su EBITDA ajustado, y eso también es muy poco, es también valoración de empresa en quiebra. Además tiene una deuda muy baja, con un ratio deuda neta EBITDA de solo 0,4 veces. Así que la deuda tampoco es problema. Estas que veis aquí son las previsiones de Kindle. Su año fiscal a partir de ahora va a terminar el 31 de marzo. Así que lo que aquí llama año 2024 es el que acabará el 31 de marzo de 2024, que es el que en la mayoría de las empresas es el ejercicio 2023. Como veis, la recuperación de Kindle no va a ser rápida porque la transformación que tiene que hacer es lenta. Y es lenta por algo bueno, y es que las barreras de entrada de este negocio son altas. Entonces, Kindle ahora tiene que formar en otros sistemas a gran parte de sus 90.000 empleados. Tiene que renegociar contratos con clientes, tiene que renegociar relaciones con los clientes actuales, conseguir clientes nuevos, etc. Y todo esto lleva su tiempo, no se hace de un día para otro. También tiene que ir eliminando las eficiencias que le ha generado el ser una empresa que estaba diseñada para crecer y en lugar de eso ha decrecido, como hemos visto antes. Todo esto va a llevar un tiempo, pero cuando esté terminado en 2025 o 2026, las previsiones de Kindle suponen un beneficio por acción de alrededor de 5 dólares. En ese momento sería muy normal que Kindle cotizase un PER de unas 15-20 veces. Y eso sería unos 75 a 100 dólares por acción. Si la valoramos por el EBITDA, si cotiza cuando esté ya transformada y arreglada a unas 8 o 10 veces el EBITDA, pues eso sería unos 100-120 dólares por acción. No podemos saber ni cuándo terminará Kindle esta reorganización, ni qué valor exacto tendrá en ese momento. Pero sí creo que desde los precios actuales, en 2025, 2026 o quizá antes, lo más probable es que cotice a varias veces su cotización actual. Y su rentabilidad por dividendo en ese momento, calculada sobre los precios de compra actuales, probablemente será llamativamente alta. Así que me parece que por debajo de 15 dólares, en la zona 11-15 dólares que está ahora, es una compra muy interesante tanto para largo plazo como para medio plazo si la queréis como operación de medio plazo. Y cuando empiece a pagar dividendo, creo que va a merecer mucho la pena haber estado 2 o 3 años sin cobrar dividendo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.